Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar con el curso de combinatoria y en esta ocasión vamos a hablar de caminos críticos y de flujo en redes. Como siempre, vamos a mencionar de lo que hablamos en el video anterior. Definimos grafos dirigidos, lo que es ser predecesor de un vértice o sucesor de un vértice. Definimos digrafos simples. Establecimos la notación usual, dimos algunos ejemplos. Por ejemplo, esto de acá es una cadena de Markov vinculada a el tiempo. También hablamos de los digrafos que utiliza Stephen Wolfram. Definimos el grafo asociado a un digrafo, el grafo base. Definimos caminos y ciclos en digrafos, matriz de adyacencia, matriz de incidencia, conexidad. Vimos que hay que diferenciar entre lo que es el grado de entrada y el grado de salida para un vértice en un dígrafo. Establecimos la notación para los máximos y los mínimos de los grados de entrada y de salida. Vimos el teorema fundamental en el que la suma de los grados de salida y la suma de los grados de entrada de todos los vértices son iguales. Y no solo es que son iguales, sino que ese número común es la cantidad de lados que hay en el dígrafo. También hablamos de torneos, tipo especial de dígrafos, que se utilizan para estudiar diversas situaciones y demostramos que en todo torneo existe un camino que contiene a todos los vértices de ese torneo. Torneo es un dígrafo cuyo grafo base es completo. De eso hablamos en el video anterior. Hoy vamos a hablar de, como dijimos ya, caminos críticos y flujo en redes. Un par de aplicaciones de los digrafos, de los grafos dirigidos, y específicamente nos interesan con peso. Nos interesan digrafos ponderados. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos una tabla que nos muestra actividades alfa 1, alfa 2, alfa 3 hasta alfa 8. Actividades que hay que llevar a cabo para completar un proyecto. En la segunda fila se muestra el tiempo en días, la cantidad de días que se necesitan para efectuar la actividad correspondiente a esa columna. Por ejemplo, para completar la actividad alfa 1 se requieren 4 días, para completar la actividad alfa 2 se requieren 3 días, etc. Y en la tercera columna se muestran los requisitos de cada actividad para que sean completadas. La actividad alfa 3 requiere que se complete la actividad alfa 1 para poder ser elaborada. Para poder elaborar la actividad alfa 4 se requiere también que ya haya sido elaborada la actividad alfa 1 y así sucesivamente, ¿no? Como se muestra en la tabla. Por ejemplo, para la actividad alfa 6 es necesario que ya hayan sido terminadas la actividad alfa 4 y la actividad alfa 5. Con esta información se pide determinar cuál es la mínima cantidad de días que se requiere para completar todas las actividades del proyecto, es decir, para culminar ese proyecto, cuántos días habrán de transcurrir como mínimo para que todas estas actividades, dada esa información, se lleven a cabo. Entonces vamos a modelar
esta situación utilizando un dígrafo ponderado. Los lados van a representar las actividades. Un vértice especial que vamos a llamar S va a indicar el inicio del proyecto. Un vértice especial T va a representar el final del proyecto. Aquí está S, aquí está T. Vamos a leer el dígrafo de izquierda a derecha. Los lados van a representar las actividades. Eso se recoge en esta tabla. La actividad alfa 1 está representada por el lado SR. Lado SR. Y en el lado colocamos como etiqueta el número 4, que es la cantidad de días que requiere la actividad alfa 1 para ser completa. Para que esté completa la actividad alfa 1, que está dada por el lado SR, se requieren 4 días. Y así para los demás. La actividad dada por el lado SP requiere 3 días. ¿Cuál es la actividad dada por el lado SP? Eso está aquí en la tabla. El lado SP representa la actividad alfa 2. Y así para todo lo demás. Observa entonces que a partir de S surgen las dos flechas que indican los lados para las primeras actividades, alfa 1 y alfa 2, de las cuales dependen las otras actividades. Es decir, el vértice S va a ser la cola de los lados que corresponden a las actividades alfa 1 y alfa 2. Y de allí en adelante, la cola del lado que representa a cada actividad va a ser la cabeza de la actividad que es requisito. Por ejemplo, la actividad que corresponde a RZ, la actividad que corresponde a RZ sería alfa 3. Alfa 3. Entonces, el vértice R, que es la cabeza de ese lado, perdón, la cola de ese lado, es la cabeza de la actividad que es requisito. La actividad que es requisito está dada por SR, que es alfa 1, tal cual como dice acá. Para alfa 3 es requisito alfa 1. Entonces esto vale en general, después de que ya es establecido para S y para R. A partir de allí, la cola de cada actividad es la cabeza de la o las actividades que son requisitos. Lo siguiente es, vamos a definir de manera recursiva o comenzando desde S, T de S como 0, y para cada vértice que no sea S, vamos a definir T de B como el tiempo necesario para completar todas las actividades que están en un camino que va de S a B. Todos esos valores de T, de ese tiempo necesario, quedan recogidos en esta tabla. Ya dijimos que T para el vértice S es 0 y para el vértice P, como obtenemos que es 3, el vértice P significa cuánto tiempo se requiere para irnos por este camino desde S a P. Simplemente es 3. Para este vértice de acá, R sería 4. Para R es 4. ¿Cómo es para Q? Aquí está Q. Recuerda que esto representa la cantidad de días. Tienen que pasar 3 más 6, 9 días para que se efectúen estas dos actividades. Y tienen que pasar 4 más 4, 8 días
para que se elaboren las actividades que corresponden a estos lados. Entonces esta cantidad es el máximo de esas dos sumas. La suma de esto y la suma de esto, tomas el máximo y ese es el valor de t. Igual para los demás, r, z y t minúscula. Entonces aquí tú ves que 16 es la mínima cantidad que se requiere para que se puedan efectuar todas las actividades de ese proyecto. Este análisis que hicimos acá es un ejemplo de lo que se conoce como la búsqueda de el camino más largo en una red que está siendo modelada en este caso por este dígrafo. Este es un dígrafo ponderado. Vamos a suponer que el peso se llama P y para hablar de estos términos en general, la función t se define de manera recursiva de esta forma. Si S es ese vértice especial a partir del cual comienza el proyecto, defines TDS igual 0 y para cualquier otro vértice TDB va a ser el máximo de las sumas de los TDU más el peso del lado dado por U y B, siempre que U sea predecesor de B. ¿Cuál es el otro paso para completar el análisis? Puedes definir una función L de B que te va a representar el tiempo límite requerido para que todas las actividades que tengan a B como cola y de manera que comiencen a realizarse y así el proyecto se efectúe con tiempo suficiente. ¿Cómo se calcula esa función? Es de manera recursiva, pero en este caso lo hacemos al revés. T, recuerda que T es el vértice final, digamos, en este recorrido, el vértice que representa el final del proyecto. Y entonces comenzamos con L de T igual a T, como lo definimos antes, de T, del vértice T. ¿Y cómo calculas L de B para los vértices anteriores, los vértices que son predecesores? Sería el mínimo de el valor L de X menos el peso de Bx, siendo B predecesor de X. Es lo que tenemos acá, siendo B predecesor de X. Consideras el mínimo y eso es L de B. Con estas consideraciones, fíjate lo que sucede. Dada una actividad YZ, esa actividad no puede comenzar a realizarse antes de T de Y. Esa actividad se completa antes de L de Z, siendo Z la cabeza de ese lado, y esa actividad YZ utiliza el tiempo que está dado por el peso de ese lado. Recuerda que el dígrafo ponderado tiene como peso el tiempo que requiere completar la actividad correspondiente a ese lado. Entonces, si tú llamas F a esta cantidad, eso se llama tiempo flotante. Para un lado YZ, que representa una actividad, F de YZ es L de Z menos T de Y menos el peso de YZ. Definido así, el tiempo flotante de esa actividad, entonces esa actividad YZ se puede comenzar a realizar a partir de este instante, del instante T de Y. El momento T de Y, o el tiempo dado por T de Y, pero antes de
f de YZ si quieres que el proyecto no se retrase, que el proyecto se haga a tiempo. Las actividades para las cuales el tiempo flotante, para las cuales esta cantidad da cero, se llama una actividad crítica. Se llama una actividad crítica. En ese caso, el proyecto se completa a tiempo. Y un camino cuyos lados contiene solamente eh, lados que corresponden a actividades críticas se llama un camino crítico. Entonces, este proceso que uno efectúa, como el que hicimos en el ejemplo, ese proyecto se llama en general análisis del camino crítico en, en el proyecto, en este caso, ¿no? Si lo que estamos considerando es un proyecto. En el modelo en general simplemente se llama análisis del camino crítico. Esa es una aplicación de los dígrafos para, en este caso, en el ejemplo, el tiempo que requiere como mínimo efectuar un proyecto, completar un proyecto que depende de una cantidad de actividades. Con respecto a flujo en redes, vamos a considerar la situación de la siguiente manera. Va a haber un vértice especial que se llama la fuente. Va a haber otro vértice, especial que se va a llamar el sumidero. Y la situación va a representar un flujo. Es decir, vamos a utilizar el dígrafo para modelar una red en la que las conexiones representan, por ejemplo, tuberías o cables a través de los cuales fluye, por ejemplo, información o energía, o si son tuberías puede ser algún líquido, algún gas, algún tipo de fluido. Y la idea es que el recorrido sea desde S hacia T. Vamos a hacer entonces una serie de consideraciones para el tipo de situaciones que vamos a estudiar. Entonces, la fuente viene a representarse por el vértice S, el vértice T representa lo que se conoce como el sumidero. Hay que establecer también un límite de cantidad de suministro por cada lado. Eso se va a llamar la capacidad que tiene cada lado para soportar una cantidad específica de suministro. Eso es lo que va a representarse aquí mediante el peso. En este dígrafo, los números representan las capacidades de esos lados en esa red. Se habla de la capacidad, esa es la cantidad de flujo que puede soportar un lado en el dígrafo. Otra cosa que también suele pedirse, otra restricción que se hace, es que la cantidad de suministro que entra en un vértice es igual a la cantidad que sale en un vértice. Digamos que F de XY es el suministro que fluye a través del lado con vértices XY. Entonces la entrada para un vértice V se calcula mediante la suma de todos los valores de F para el lado dado por X y B, siendo X y B vértices en G. Aquí deberíamos no colocar esto como par ordenado porque son vértices simplemente. Así que deberíamos quitar el paréntesis y vamos a hacerlo de una vez. X y B son elementos de V de G, por lo tanto, ese paréntesis no va allí. Entonces es la suma
en la que consideramos X y B vértices en G y F de X, B es el valor del flujo en ese lado dado por XB. Tú sumas eso en total, separa todos los XB vértices, pero que sean vecinos en este sentido, ¿no? Si no son vecinos, si X no precede a B, entonces esto no tiene sentido, ¿no? O sea, esos son valores para los cuales tiene sentido esto de acá. Eso sería la entrada en el vértice B. Recuerda que B aquí es la cabeza. Para todos estos sumandos, B representa la cabeza del lado. Y la salida sería considerar la suma, pero ahora al revés, siendo B la cola. Entonces, esa restricción, esa imposición que estábamos haciendo como hipótesis es que entrada de B sea igual a salida de B. Por eso vale para los vértices que no son ni la fuente ni el sumidero. Para todos los vértices distintos de S y de T. Lo que entra debe ser igual a lo que sale. Lo que entra, por ejemplo, a A, lo que entra en A, 5, tiene que ser igual a lo que sale, 6. Bueno, no, perdón, estas son las capacidades. Esta es la capacidad de este lado. No tiene que ver eso acá. Lo que yo quería indicar está en esta tabla. Esto es un ejemplo de flujo. Esto solamente indica las capacidades que tienen los lados. Aquí está el ejemplo que quería mostrar. Por ejemplo, en el lado SA puede haber un flujo en el que F valga 3. Es válido porque lo que importa es que sea menor o igual que 5, para que este lado lo soporte, porque este lado tiene capacidad 5, así que 3 estaría bien. Lo que importa es que lo que salga de A es este 1 más este 2. Entonces sale de A este 1 y este 2, o sea, por aquí y por aquí. Eso es igual a lo que entra por acá, que sería 3. Y así se puede verificar para todos los demás. Entonces, en este ejemplo hay un flujo que es compatible o que es posible para esta red que está acá. Repito, aquí solo están marcadas las capacidades de los lados. Lo que mostrábamos luego era el flujo. Este es un ejemplo de un flujo posible aquí. Esto es un flujo que es posible acá. Ahora, todo lo que sale de la fuente, como en ninguno de los vértices se pierde suministro, es decir, todo lo que entra en cada vértice tiene que salir, entonces lo que sale de la fuente tiene que ser lo mismo a lo que llega a el sumidero. O sea que la salida de S tiene que coincidir con la entrada de T. Ese número se llama el valor del flujo. La pregunta natural entonces es, ¿cuál es el máximo valor que puede tener un flujo dada una red como esta? Si tienes la red con sus capacidades, ¿qué es lo máximo que puede valer este número para algún flujo posible aquí? ¿Cuál es el máximo valor para una red dada? Ese es un problema que se estudia en este tipo de aplicaciones. Entonces vamos a hacer un breve análisis sobre esa pregunta. Suele hacerse lo siguiente. Considera una partición del conjunto de vértices del grafo, del dígrafo, digamos un conjunto S y un conjunto T disjuntos, cuya unión da
el conjunto de vértices de G, en la cual el S mayúscula tenga como elemento al vértice S y T mayúscula tenga como elemento al vértice T, a la fuente y al sumidero. Una partición como esta, dicho sea de paso, se conoce como un corte en esa red. Una partición en la que una de las partes tiene la fuente y la otra tiene al sumidero. Eso se llama un corte de la red que separa la fuente del sumidero. Entonces fíjate lo que sucede. Una vez que tienes un corte, el valor de ese flujo se puede calcular sumando todos los valores de f de xy, estando x en S y y en T. A eso le restas el valor de f de v, estando u en T y S en V. Si a esta cantidad le restas esta, y eso te da el valor de el flujo F. Como esto que está acá, todos estos números se consideran números positivos, entonces al quitarle a esta cantidad esta, obtienes que el valor de F está acotado superiormente por esta suma. Además, la capacidad tiene esta característica de que todos los valores de F, para que tenga sentido esto, el valor de F en cada lado no puede superar a la capacidad de ese lado en la red. Por lo tanto, cada uno de estos sumandos está acotado por la capacidad del lado correspondiente a los vértices indicados. Así que el valor de F está acotado superiormente por la suma de esas capacidades de los lados. A esta suma de las capacidades de los lados se le denota de esta manera. Para la partición dada ST, para ese corte dado ST, se denota así a esta suma y se llama la capacidad del corte, como es natural. Entonces, este breve análisis lo que nos dice es que si S y T son la fuente y el sumidero respectivamente en una red, y F es un flujo que va de S a T, cada vez que tú tienes un corte, S mayúscula, T mayúscula, allí en esa red, entonces el valor del flujo no supera a la capacidad del corte. Este es un resultado básico para el análisis de flujo en redes y de hecho se puede demostrar que vale la igualdad. Pero claro, es otro análisis que no lo vamos a hacer. Lo puedes ver en el libro de Norman Biggs, en la sección inmediatamente siguiente a esta, a la que corresponde a flujo en redes, hay una demostración de que vale la igualdad. Pero nosotros vamos a dejar hasta acá en este curso lo que corresponde a grafos y a digrafos. En el siguiente video vamos a comenzar con el otro tema, el tema, si se quiere, más combinatorio del curso, que es el tema de las series formales que se utilizan para generar sucesiones que resuelven problemas combinatorios. Específicamente nos vamos a concentrar en particiones de un entero no negativo. Así que dejamos hasta acá este ejemplo de aplicación de los dígrafos a los caminos críticos y al flujo en redes. En el siguiente video vamos a comenzar entonces con el nuevo tema de combinatoria para preparar el terreno y calcular número de particiones de un entero positivo. Este video entonces queda hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez
Hasta el próximo video.